Sabia que en tan solo 3 semanas, ayudé a un hombre commun y corriente que una mujer que ante lo ignoraba se obsessionara por completo con él, car s'il y a de confianza. Gastó mais de dollars en regalo y la bombardeó con constantes mensajes de cariño, pero él la seguía siendo fría. Pero después de aplicar los principios que voy a compartir, logró que ella buscara constantemente su atención. En mi 7 años de investigación y asesoramiento psicológico, he visto a más de personas fracasar en la búsqueda de las mujeres que rean de Sean, no porque no fueron ellos suficientemente buenas, sino simplemente porque luchaban sin las armas adecuadas. Hoy, por primera vez, revelaré las técnicas más poderosas que combinan la psicología oscura con la filosofía estoica, una fusión casi perfecta del poder psicológico moderno y la sabiduría filosófica ancestral. Lo que voy a compartir no se trata de truco barato ni manipulación. Se trata del sutil arte de comprender y guiar las emociones humanas. Debo advertir que, después de este video, nunca volverá vers las relaciones de la misma manera. Empezará a notar señales sutiles a las que nunca había prestado atención. Y lo más importante, tendrá un tipo de las herramientas más poderosas para conquistar el corazón de cualquier mujer que desee. Asegura de ver este video hasta el final, porque la última técnica que comparto es la clave más crucial, algo que el 99% de los hombres nunca comprenden. 1. El arte de la escasez. Permitan compartir con usted el primer principio, y quizá el más poderoso, de la psicología oscura, el arte de la escasez. Es una verdad fundamental que la mayoría de los hombres desconocen. Si on prene l'amor elo que no podemos conseguir fácilmente. Piensa en el bolso de Hermès que las mujeres prenden un año para conseguir, o esa zapatillas de edición limitada por las que la gente escola durante toda la noche. No es porque estos artículos son muchísimo mejor que otros, sino simplemente porque son escasos. Y aquí está lo fascinante. Al aplicar este principio para atraer mujeres, la mayoría de los hombres hacen exactamente lo contrario. Siempre están disponibles cuando ella los necesita, responden a los mensajes al instante y cancelan con gusto todos los planes para verse con ella. Luego se preguntan por qué no los encuentra especial. Los filósofos estoicos no enseñaron, lo fácil rara vez se valora. Como dijo Marco Aurelio, el valor de un hombre no se mide por el tiempo que dedica a los demás, sino por la calidad de ese tiempo. Entonces, ¿cómo aplicamos este principio inteligentemente? Primero, necesita crear una vida real valiosa. No finja estar ocupado, dedicad genuinamente a actividad significativa. Cuando una mujer te envía un mensaje, en lugar de responder inmediatamente con un ¿qué está haciendo?, espera lógicamente a tener tiempo y responde. Lo siento, acabo de terminar una reunión con socio. ¿Puedo hablar ahora? La clave aquí no es la demora, sino el valor que hay detrás de ella. Segundo, ser una experiencia de calidad en lugar de cantidad. Una cita bien planificada, llena de sorpresa y significado, tiene más valor que 7 encuentros comunes. Tenía un cliente que veía a una mujer que le gustaba casi a diario, café, almuerzo rápido, quedadas informal. Después de que lo aconsellara, él lo redujo a una vez por semana, pero hacía que cada encuentro fuera extraordinario. El resultado, ella no podía dejar de pensar en su próximo encuentro. Y aquí está el punto más crucial. Al aplicar el principio de escasez, nunca de la impresión de estar creando distancia deliberadamente. La psicología oscura no se trata de fingir. Se trata de construir genuinamente tu valor para que tu escasez se vuelva natural y valiosa. Permitan compartir un caso real. Uno de mis clientes llevaba 6 meses persiguiendo a una mujer sin éxito. Después de implementar este principio, se centró en su desarrollo profesional y su interés personal, quedando solo cuando podía dedicar tiempo de calidad. El resultado, en 3 semanas, ella era la que buscaba constantemente su atención. Recuerden, el objetivo no es volverse inaccesible, sino que valga la pena perseguirla. Al combinar el principio de escasez de la psicología oscura con la filosofía estoica de la autoestima, crea una aura irresistible que atrae a las mujeres de forma natural. Este es solo el primer principio, y puede apreciar su poder. Pero espera a conocer la segunda técnica. Es aún más potente al combinarla con lo que acabamos de aprender. 2. El poder de la indiferencia calculada. La indiferencia calculada es uno de los principios más contraintuitivos, pero a la vez más poderoso, de la psicología oscura. No se trata de ser frío o indiferente, sino de comprender una verdad fundamental sobre la psicología humana que los estoicos descubrieron a siglo. Epicteto dijo, quien se apega demasiado a su propia vida será esclavo de las emociones ajenas.
Esta antiga sabiduria se alinea perfectamente com elo que la psicologia moderna nos dá sobre la atraction e el deseo. Les contares sobre Michael, uno de mi clientes recientes. Estaba completamente absorto en cada reaction, cada mensage, cada leve cambio de tono de la musique deseaba. Si tardaba una hora en responder, su mundo se derrumbaría. Si parecía menos entusiasta, su día estaría arruinado. Adivina qué pasó? Cuanto más le importaba a él, menos le importaba a ella. E aqui porque esse princípio funciona tão poderosamente. Quando demonstrar que tu estado emocional depende completamente de outra persona, inconscientemente está indicando que é de menor valor. Pero quando mantém a estabilidade emocional independentemente de sua ação, demonstra um enorme poder personal. Como aplicar la indiferencia calculada? Primeiro, adoptar la prática estoica de la autosuficiência emocional. Quando tardará en responder, en lugar de esperar ansiosamente, submerge en tes propios intérêts. Quando parezca distante, mantém la compostura. Recuerda, no está fingindo indiferencia, sino que te está enfocando genuinamente en tu propio valor y propósito. Aquí le enseño a mi cliente una técnica poderosa, la estrategia de la respuesta espejo. Si cual si la implicación emocional que muestra, devuelve con el mismo nivel, ni más ni menos. Si te responde con una sola palabra, responde de forma similar. Si escribe un párrafo apasionado, refugia esa energía. Pero aquí es donde la psicología oscura añade un factor adicional. De vez en cuando, rompe este patrón deliberadamente. Cuando espera que te involucre, muestra una indiferencia casual. Cuando espera distancia, muestra una calidez inesperada. Esto será una incertidumbre adictiva que la mantiene pensando en ti. Presencier como esto funcionaba de forma espectacular con otro cliente, James. Solía sobreanalizar cada interacción con la persona que le gustaba. Para implementar una indiferencia calculada, ocurrió algo fascinante. Cuanto menos parecía afectado por su acción, más buscaba ella su validación. Sin embargo, y esto es crucial, no se trata de jugar. Se trata de alcanzar genuinamente un estado en el que tu felicidad y autoestima no dependen de las acciones de nadie más. Como aconsejó Seneca, el mayor poder que tenemos es el poder de la indiferencia hacia lo que está fuera de nuestra mente. Piénsalo. ¿Qué es más atractivo? ¿Alguien cuyo mundo emocional gira en torno a cada uno de tus movimientos o alguien que lo encontraría tener en su vida, pero que está completamente feliz sin ti? Este principio se vuelve más poderoso al combinarlo con nuestra siguiente técnica. 3. Crear valor percibido. Permitons compartir uno de los principios más fascinantes de la psicología oscura, el arte de crear valor percibido. No se trata de fingir ser algo que no es. Se trata de presentar estratégicamente tu verdadero valor de una manera que genere una atracción casi irresistible. Los antiguos estoicos lo comprendían profundamente. Marco Aurelio escribió: el valor de un hombre no reside en lo que muestra a los demás, sino en lo que puede lograr. Aquí es donde la psicología oscura añade un giro crucial. No se trata solo de lo que puede lograr, sino de cómo presentar eso logro. Le contaré sobre Alex, un exitoso abogado frustrado porque, a pesar de su logro, no lograba mantener el entrée de las mujeres. Su problema: estaba demasiado ansioso por mostrar su éxito, enumerando los logros como si fueran puntos en un curriculum. Le enseñé un principio poderoso: el misterio será valor. En lugar de contar a alguien sobre tu éxito, déjà que él lo descubra. En lugar de mencionar tu ascenso, déjà que te escuche mientras tiene una importante llamada de negocio. En lugar de hablar de tu rutina de ejercicio, déjà que note tu disciplina a través de tu acción. El elemento de la psicología oscura aquí es crucial. Las personas valoran más lo que descubran que lo que le dicen. La práctica estoica de restar importancia a tu logro, de hecho, amplifica su impacto. Cuando logra algo significativo pero habla de elo con modestia, ce será una intrigante desconexión que hace que la gente quiera saber más. Una vez trabajé con un cliente que se había hecho millonario por sí mismo. Su enfoque habitual era asegurarse que todos conocieran su valor. Le enseñé a hacer lo contrario. Centrarse en los demás, mostrar entre genuino en su historia y revelar su logro solo cuando se le proyectaba directamente. El resultado: la gente quedó fascinada con él, intentando constantemente descubrir más sobre su misterioso éxito. Aquí le presentó una poderosa técnica que enseñó: el vacío de valor.
En lugar de forzar information sobre ti, zero a situación en las que los demás se sientan atredo a preguntar por ti. Quando tengan que esforzar por comprender tu valor, lo apreciarán más. Recuerda, no se trata de engano. Cada indicio de valor que debe ser genuino. Como dijo Seneca, lo falso flaqueará, pero la verdad perdurará. El aspecto más poderoso de este principio es su efecto bola de nieve. Cuando las personas te perciben como valioso, te tratan de manera diferente. Este trato diferente percibido por los demás, el aumenta aún más tu valor percibido. Es un ciclo que se refuerza a sí mismo y genera una enorme atracción. 4. Creando dependencia psicológica. Ahora entramos en uno de los territorios más poderosos de la psicología oscura, el arte de crear dependencia psicológica. No se trata de manipulación tóxica, se trata de comprender patrón psicológico profundo que crean un vínculo emocional duradero. Los humanos no se vinculan a través del placer constante, sino a través de la danza rítmica de presencia y ausencia, certeza e incertidumbre. Piensa en los jugos móviles más adictivos, no ofrecen recompensa constantemente, dan el justo para mantenerte enganchado, con la promesa de más. Este mismo principio se aplica al apego emocional, pero con mucha mayor fuerza. Déjame contar cuéntanos sobre David, un cliente reciente. Era el novio perfecto, siempre disponible, cariñoso y siempre comprensivo. Sin embargo, su novia parecía perder interés con el tiempo. ¿Por qué? No había contraste emocional, ni tensión psicológica, ni espacio para que el deseo creciera. Así como se domina este principio. Será altibajo emocional. Cuando esté presente, montant plenamente presente, participativo, atento, creando momentos memorables. Luego, será una distancia estratégica, no a través de jugo, sino concentrando genuinamente en tu propia vida y tu meta. Como en snabando este arco, el arco que siempre se estira, pronto se rompe. El elemento de la psicología oscura es crucial. Las personas se vuelven psicológicamente dependientes no de quien siempre están ahí, sino de quien crea una experiencia inolvidable y luego dejan espacio para la añoranza. Enseñó una técnica poderosa, la dilatación emocional del tiempo. Cuando esté con ella, haz que el tiempo parezca más rápido mediante conversación y actividades interesantes. Cuando estén separados, haz que el tiempo parezca más largo dando el espacio para que reflexione sobre ti. La mayoría de los hombres fracasan porque intentan forzar este patrón artificialmente. Recuerda Epicteto, nadie es libre sino es dueño de sí mismo. Tu ausencia debe llenarse con una búsqueda genuina de la excelencia, no con jugo vano. El aspecto más poderoso de este principio es el ciclo de retroalimentación positiva que se oa. Cuando alguien empieza a sentir una atracción psicológica hacia ti, se involucra más emocionalmente, profundizando su dependencia. Pero aquí viene la consideración ética crucial, con este poder viene la responsabilidad. No está jugando con las emociones, sino con el bienestar psicológico. Y ese es conocimiento para crear vínculos saludables y mutuamente beneficiosos, no para manipular ni dañar.